Traigo para su defensa pues, una proposición no de ley que quizás no sea ahora mismo de las más populares que se puedan traer a una Cámara en España, porque el fracking es una técnica de extracción no convencional de hidrocarburos que ha recibido en fin, un grado de oposición que recuerda a otros momentos contra otras fuentes de energía, pero no solamente de oposición, que siempre es legítima, sino de desinformación, que lo es menos. Y lo es menos porque, de alguna manera, se presenta esta técnica, el fracking, como una técnica intrínsecamente perversa, peligrosísima y prácticamente suicida, sobre la que no se tiene ningún tipo de garantía ni ningún tipo de conocimiento sobre sus efectos y consecuencias. En fin, enseguida me referiré a esto, pero lo primero, y es lo que está en el origen de esta PNL, lo primero que quiero es hacer una pequeña reflexión sobre el problema de la factura energética en España y su significado. Como ya he dicho muchas veces, cuando se habla de estas cuestiones, nuestro grupo no comparte en absoluto la tendencia a separar, como si no tuvieran nada que ver, las políticas energéticas y medioambientales de los resultados económicos y, sobre todo, en el empleo. Y en un día como hoy, en que, como también me he referido antes, tenemos un dato de paro sencillamente estremecedor, con un problema al que no se le ve solución en un horizonte cercano, el hacer esfuerzos para racionalizar la política energética y, en concreto, para reducir el costo de la factura energética, que en el caso de España es uno de sus principales problemas económicos y una de las causas de pérdida de competitividad industrial y, por lo tanto, de aumento del desempleo, del paro. Como digo, cualquier esfuerzo racional que se haga para reducir esta factura energética nos parece que es una pieza esencial de la lucha contra la crisis y de la salida de la crisis. Y en este sentido va esta PNL. He de decir que el fracking es una técnica probada y una técnica, además, sobre la que ya se sabe mucho, porque solamente en Estados Unidos tiene ya más de 40 años de experiencia con su utilización. Es una técnica que no es distinta en cuanto a que sea arriesgada a otras fuentes de energía, porque esto también conviene repetirlo. No hay ninguna, pero absolutamente ninguna fuente de energía, se le llame renovable, sostenible de otra manera, que no incluya riesgos medioambientales y que no nos haga pagar un precio en costes medioambientales, sean técnicas solares o eólicas, su fabricación, su mantenimiento, su implantación, tiene costes medioambientales. Esta, sin duda, también. De ninguna manera queremos negarlo ni pretendemos que se crea que el fracking es una panacea. El problema de España con los hidrocarburos es el siguiente. Como es conocido, tenemos una altísima dependencia de los hidrocarburos como fuente de energía primaria, actualmente del 76%. Por supuesto que hay que hacer esfuerzos para reducir esa dependencia, es decir, para sustituir los hidrocarburos por otras fuentes diferentes de energía, pero vender la especie a la opinión pública de que se puede sustituir al 100% los hidrocarburos, pues por ejemplo por energías renovables, es sencillamente una tomadura de pelo. Se puede reducir la dependencia y se debe de los hidrocarburos, pero pretender su mera supresión por decreto pues es un acto no solamente de irrealismo, sino sencillamente un engaño. Y nuestro grupo pues, no comparte esta tendencia a engañar a la gente, aunque sea con argumentos que son muy populares pues, por el apoyo de lo políticamente correcto. Por lo tanto, en esta política de reducción de la dependencia de hidrocarburos, nos parece que renunciar a la posibilidad de primero conocer mediante la exploración y, en el caso de que hubiera recursos rentables, proceder a su explotación mediante la técnica del fracking, es sencillamente el mantenerse y el profundizar en la crisis y el mandar un mensaje a la sociedad de que en realidad los problemas de empleo, los problemas energéticos y los problemas de costes económicos no nos importan, a cambio, eso sí, de mantener pues, una posición inmaculada en materias medioambientales, una vez más desligándolos por completo de las necesidades prácticas y reales de la gente. Los riesgos que tiene el fracking, como cualquier otra técnica, tienen que ser regulados por ley. Y esta es una cuestión absolutamente esencial. Hasta ahora no se ha hecho adecuadamente, hay un vacío legal clarísimo. Eso también ha permitido la repetición de un vicio característico del Estado de las autonomías, que es que las diferentes comunidades autónomas, arrogándose competencias que no tienen, hayan optado pues, por hacer sus propias reglamentaciones que, en general, cuando se han debatido, son de la pura y simple prohibición. Pura y simple prohibición porque, además, esto tiene un coste cero. En la medida en que tenemos un sistema de financiación autonómico basado en la irresponsabilidad fiscal, parece gratuito que una comunidad autónoma decida prohibir el fracking dentro de su territorio porque sabe perfectamente que con el actual sistema de financiación sus dificultades económicas serán, o no, pero antes lo eran, siempre subsanadas por el Estado, que es el que carga con la impopularidad de políticas que sean arriesgadas, como puede ser precisamente la regulación por ley del fracking. Está clarísimo que el fracking debe ser regulado por una ley estatal.
de tal manera que los criterios de aplicación de las comunidades autónomas se unifiquen dentro del marco de sus competencias, de manera que puedan autorizar o no explotaciones o exploraciones de facturación hidráulica, pero siempre dentro de un marco legal seguro. Bien, nos parece más que evidente que lo que hace falta con el fracking no es prohibirlo, sino, en primer lugar, el que haya una regulación legal que exija una transparencia absoluta en su aplicación, que haya medidas preventivas relativas a la extensión de las fracturas hidráulicas en el subsuelo que la técnica exige, que las operaciones sean lo suficientemente profundas y que haya un perfecto conocimiento de la estructura hidrológica y de los acuíferos de la zona, que haya garantías, esto es muy importante, que haya garantías de la estanqueidad de los pozos de exploración y extracción, porque uno de los agujeros legales más, en este caso, paradójicos de la legislación española es su escasa legislación o nula sobre construcción y cimentación de pozos. Y, finalmente, que haya una garantía de supervisión por técnicos completamente independientes que garanticen que la supervisión de las operaciones de exploración y extracción de fracking se hagan siempre con las condiciones de transparencia y de garantías adecuadas, y que, en caso contrario, se prohíban. De lo que se trata, por tanto, es de una legislación que dé garantías a la sociedad de que este tipo de técnicas se van a hacer siempre dentro de lo que es razonable y que se van a prohibir o suspender, en su caso, si se han iniciado, cuando haya riesgos que sean inaceptables o cuando haya, en fin, pruebas documentadas y contrastadas de que se han producido contaminaciones de acuíferos, que el uso del agua utilizada para la explotación o la exploración sea desproporcionado e insostenible para el territorio donde se realiza, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de decir al respecto que la experiencia de otros países es en esto muy valiosa. En el caso de Estados Unidos, como donde decimos llevan más de 40 años con esta técnica y han conseguido no solamente que no haya grandes accidentes ni grandes incidencias por su utilización, sino además convertirse en exportadores netos de gas al resto del mundo. Como digo, precisamente lo que tenemos es la experiencia de cómo agencias de supervisión independientes suficientemente serias y respetadas tienen un seguimiento escrupuloso y detalladísimo, y además público, de las incidencias tanto administrativas como de mal uso o de malas técnicas que tengan que ver con la explotación con fracking. Exactamente lo mismo ocurre en Australia y en otros países. Hay algún país como Francia, nuestro vecino, que ha optado por la prohibición de la técnica del fracking, pero hay que advertir a la opinión pública de que es una prohibición directamente vinculada a su interés en potenciar la energía nuclear como fuente primaria de energía, porque en Francia, sin embargo, sí se permite utilizar técnicas exactamente iguales de fracturación hidráulica, pero para explorar la energía geotérmica, de manera que el problema no está tanto en la técnica en sí como en la finalidad que persigue, que en el caso de Francia, como digo, pues es, en fin, una opción legítima nacional para la potenciación de su industria nuclear. Así que, en definitiva, lo que nosotros proponemos es una proposición no de ley con 3 puntos. Hemos añadido uno en forma de autoenmienda que enseguida comentaré, que son muy claros, pensamos. En primer lugar, definir de forma clara y precisa los estándares de referencia mínimos para autorizar las exploraciones y explotación de fracturación hidráulica, con una especial insistencia en la regulación de los pozos y, sobre todo, las garantías de estanqueidad para impedir que haya contaminaciones entre acuíferos y explotaciones de gas no convencional. Y también sobre las reglas para que la profundidad de la explotación sea tal, superior a 3.000 metros, que precisamente impida la contaminación, siquiera sea casual o accidental, de acuíferos de los utilizados pues, para agricultura o para abastecimiento. En segundo lugar, nos parece importante, aunque esto sería una cuestión, por supuesto, debatible, que se crea un organismo público supervisor independiente, precisamente para vigilar y controlar el desarrollo de la fractura hidráulica. Y, en tercer lugar, pues modificar la legislación de construcción y cimentación de pozos con el mismo sentido, es decir, y también de la ley de residuos y suelos contaminados, es decir, obtener las máximas garantías de que las explotaciones con fracking, que en su caso se llegaran a autorizar, van a tener la mínima incidencia medioambiental y van a suponer un riesgo razonable y bajo control permanente. Señor Gorriarán, por favor, vaya usted terminando. Sí, inmediatamente. Finalmente, el Grupo Socialista nos propuso la semana pasada, en la anterior sesión, que añadiéramos un punto que aceptamos, el punto 4, para que las prospecciones y explotación no afecten en ningún caso a espacios protegidos. Lo aceptamos porque nos parece razonable, ahora parece que no es suficiente, pero sí lo era la semana pasada. Y, para finalizar ya del todo, conozco la intención del Gobierno de aprobar un Real Decreto Ley en este sentido, pero como esto es una proposición no de ley, no una proposición de ley, a lo que se invita al Gobierno es a que haga un desarrollo en este sentido y, desde luego, no comprenderíamos que el hecho de que el Gobierno vaya a legislar impidiera que se aprobara una PNL que lo que hace es, desde el Congreso, pedir al Gobierno que legisle en este sentido.